Levítico capítulo 7. Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, el rabo y la grasa que recubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Se apartará toda esta grasa junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los sacerdotes varones. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. La piel de la víctima de un holocausto presentado por alguien será para el sacerdote que ha ofrecido el holocausto. Toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece también al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como tributo a Yahvé y corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el día mismo de su ofrecimiento, sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobres deberá comerse al día siguiente. Pero al tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el que lo ofrece, no se le tendrá en cuenta. Será abominación, y quien coma de ella cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura. Será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne, pero quien en estado de impureza coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será excluido de su pueblo. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será excluido de su pueblo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Di esto a los israelitas: No comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno la comerán. Porque todo aquel que coma grasa de animal que suele ofrecerse como manjar abrasado a Yahvé será excluido de su pueblo. Tampoco comerán sangre, ni de ave ni de otro animal, en ninguno de los lugares en que habiten. Todo el que coma cualquier clase de sangre será excluido de su pueblo. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Di esto a los israelitas: Quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio.
Con sus propias manos presentará los manjares que se abrazarán para Yahvé. Él mismo presentará la grasa y el pecho para que sea consagrado por el rito del balanceo ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Reservarán también al sacerdote, como tributo, la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa de los sacrificios de comunión. Pues yo retengo a los israelitas de sus sacrificios de comunión, el pecho sometido al rito de balanceo y la pierna reservada, y se lo doy, de parte de los israelitas, al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un decreto perpetuo. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo, de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, el sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas en el desierto de Sinaí que presentaran sus ofrendas a Yahvé.